abrir su Biblia en San Juan capítulo 17, el Señor ponía esta palabra en mi corazón, versículo 20, una oración por los discípulos y por nosotros también, porque dice por los que han de creer, una oración antes de ser arrestado, antes de morir en la cruz, luego resucitar. El Señor se preocupó por algo clave que nos va a llevar a poder no solo agradar a Dios, no solo tener la manifestación de la presencia, de la gloria de Dios, sino también poder ser un canal de bendición para tanta gente que no conocen a Dios. Entonces aquí Jesús habla con el Padre, le ruega por la unidad de los creyentes. Amén. Sabemos que una de las cosas que el enemigo quiere es dividir, es poner grieta, es enemistarnos unos a otros. Por eso Jesús, sabiendo todo lo que iba a acontecer en los tiempos venideros, hizo esta oración. Así que vamos a leer el capítulo 17, versículo 20. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, que en esta noche tú nos hables, ilumines nuestro entendimiento para poder entender este principio tan vital, para que podamos multiplicarnos y alcanzar el mundo para Cristo y aún sobrellevar dificultades y tormentas en la unidad, sabiendo que ahí tú te manifiestas y es un ambiente para milagros, prodigios, señales, maravillas y la edificación del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Padre, toma mi vida, mi corazón, y se tú hablando en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo pensaba hoy, cuando los cristianos eran perseguidos, cuando los cristianos estaban quizás escondiéndose porque habían tenido una rivalidad con la cultura de ese tiempo, ¿no? Entonces fueron perseguidos, pero ellos se mantenían unidos. Dice que a veces en cuevas, en lugares secretos, adoraban al Señor. Y creo que el principio de la unidad es algo que nosotros tenemos que mantener como algo vital. Amén. No solo la unidad como Jesús tenía con Dios, sino la unidad entre hermanos en la fe, la unidad entre familia. Creo que es un tiempo donde se está propagando el individualismo, ¿no? Vemos a veces, fotos en internet, o hay familias que de repente son 5 y los 5 cada uno está mirando la televisión, el otro está con un teléfono, el otro está con una tablet y el otro está haciendo una cosa, pero no tiene diálogo. Es importante la comunión, la comunicación, la común unión, sabiendo que eso es lo que nos va a fortalecer como pueblo de Dios frente a un montón de amenazas contra nuestra alma. ¿Cuánto dicen? Tenemos siempre una nueva, ¿no?
pensamientos, hábitos, acciones que son contrarias a los principios bíblicos y a los valores bíblicos. ¿Cuántos dicen amén? A la vez que nos congregamos, porque la Biblia enseña que necesitamos congregarnos, necesitamos alimentarnos, necesitamos orar unos por otros, necesitamos fortalecernos en el espíritu, crecer en amor y desarrollar nuestros talentos, nuestras habilidades y dones, porque en la unidad Dios se manifiesta. ¿Cuánto dicen amén? Somos perfeccionados a través de la palabra. Vamos siendo iluminados para caminar derecho. Vamos siendo iluminados para poder caminar en la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios si no es por mí. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, nuestros ojos deben estar puestos en Cristo y debemos nosotros nutrirnos con la palabra en unidad para crecer en amor y para multiplicarnos y ser un pueblo que ilumine a través del testimonio, de las buenas obras, pero a través del amor fraternal, del compañerismo y del interés por el otro. Amén, diga conmigo, del interés por el otro. Porque estamos viviendo el tiempo donde cada vez la gente se siente más sola, cada vez la gente se siente más aislada, cada vez la gente sufre de depresiones y de tristeza y de falta de comunicación, de aislamiento, y comienza a traer otras cosas, porque sabemos que Dios nos creó para vivir en sociedad. Dios nos creó para que nosotros tengamos comunicación unos con otros. Por eso es importante que nosotros oremos por la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Por la unidad de las familias, porque se están desintegrando las familias. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una manera de ver las cosas, porque uno va para allá, otro va para allá, y vemos los problemas que vemos hoy en la sociedad, que se atacan por los efectos que pasan en los hogares. No se arranca la raíz, que tiene que ver con el hogar, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el amor, tiene que ver con la colaboración, con el compañerismo, con la unidad de una familia, donde los niños crecen sanos, donde los niños son amados, valorados, animados, y se crían en un ambiente de unidad y pueden crecer saludablemente. Pero cuando se rompe la unidad, cuando se rompe la comunión, la comunicación entre las familias, comienza el deterioro, y vemos nosotros hoy el deterioro en la sociedad. Vemos robo, vemos divorcio, vemos que cada vez crece más la pedofilia, vemos que cada vez crece la avaricia, el egoísmo, la corrupción, porque en la casa se enseñan los valores. Si nosotros tenemos a Cristo, tenemos los valores de la palabra, que tenemos que enseñar a nuestros hijos, y sobre todo a saber que todos nos necesitamos. ¿Cuánto dicen amén? Y que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Como le decía a través de un político, esto es sencillo para que venga un cambio en la sociedad. La gente se tiene que acercar a Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Cuando amamos a Dios, tenemos los valores de los principios de la palabra de Dios y los obedecemos. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, no nos vamos a abusar del prójimo, no lo vamos a lastimar, no vamos a hacer algo que perjudique al otro, sino que estaremos pensando en el bienestar del otro también, porque es Dios quien nos da esos valores y quien pone el amor de Cristo en nosotros para que seamos liberados del egoísmo y del individualismo. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos que aquí en esta palabra Jesús habla de que seamos uno en el versículo 21. ¿Por qué necesitamos tener, sobre todo aquellos que tienen valores cristianos, aquellos que se congregan, aquellos que están aprendiendo, aquellos que están entendiendo que la gente tiene que ver un distintivo en aquel que dice amar a Dios, guardar sus mandamientos y que tiene temor reverente a Dios? El distintivo del cristianismo tiene
comunión, tiene que ser la unidad, tiene que ser el amor fraternal. ¿Para qué dijo Jesús? Para que los que están afuera, que están viendo todo lo que pasa, fíjese que hay un caos por todos lados, la inseguridad, la política, la falta de respeto uno con el otro, vemos cómo se deteriora, pero la iglesia tiene que ser testimonial. Diga conmigo, testimonial. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de la unidad primero en nuestro hogar, generar el compañerismo entre los hermanos. Amén. Aquellos padres que tienen hijos, fomentar el compañerismo entre sus hermanos, fomentar el compañerismo en el matrimonio, porque el egoísmo está trayendo la ruina a muchos hogares. Jesús dijo que sean uno para que el mundo pueda creer. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el amor de muchos se va a enfriar, y cuando el amor se enfría, la persona se vuelve avara, se vuelve egoísta, se vuelve insensible y no le importa el otro. Pero a nosotros nos tiene que importar el otro, porque a Dios le importa y porque a Dios le importamos. Pero también Dios nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Amén? Y tenemos que orar por la unidad, y tenemos que nosotros también contribuir a la unidad, a tener un pensamiento común. Nuestro pensamiento común está basado en la ley, en la palabra de Dios, en las Escrituras, que nos une como hermanos en la fe y que nos lleva a protagonizar un tiempo diferente, porque Dios quiere que nosotros nos manifestemos como un pueblo que no rechaza, sino que abraza a aquellos que están perdidos y que necesitan de Dios. Y en un ambiente de amor, el Espíritu Santo de Dios y el amor de la iglesia va a hacer que esas personas heridas, marginadas, rechazadas, discriminadas, encuentren en la iglesia lo que no encuentran en ningún lado. ¿Cuántos pueden entender esto? Por eso es importante pedirle al Señor que Él nos llene de amor por nuestros hermanos, porque dice que hagamos bien a toda la palabra, pero sobre todo a los de la familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero también debemos pedir a Dios que ponga compasión por aquellos que están lejos de Dios, que podamos ser uno para que el mundo pueda creer. Amén. Y que ese sea el distintivo, que al ver el amor genuino entre nosotros, la gente diga: ¿cómo puede ser esta gente? En un mundo que se divide, que se polariza, en un mundo donde hay grietas por todos lados, en un mundo donde hay una falta de respeto constante en los medios contra la investidura del presidente, de los concejales, de todo. Un pueblo que respeta, un pueblo que tiene valores, un pueblo que no discrimina a la gente, un pueblo que manifiesta el amor de Cristo a través de las acciones. Por eso Jesús rogó a Dios que sea uno para que el mundo pueda creer. Por eso es importante que limemos asperezas, que nos perdonemos, que nos toleremos, que sepamos que estamos en un proceso. ¿Cuánto están en un proceso? Yo todavía estoy en un proceso. Téngame paciencia, iglesia. Todavía Dios está tratando conmigo. Estamos en un proceso, hermanos. No nos ofendamos fácilmente, no rompamos la unidad, no sepamos escuchar al otro, sepamos tolerar la opinión del otro y compartir opiniones diversas sin pelearnos, sin tener conflictividad, porque eso es saber escuchar al otro y respetar al otro y saber que cada uno a veces tiene una opinión, pero nosotros que estamos en Cristo tenemos que tener la opinión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El pensamiento de Dios. ¿Y dónde está el pensamiento de Dios? En la palabra. En la palabra están los valores del cristianismo para que los apliquemos y para que marquemos una diferencia en una sociedad que cada vez se está deteriorando cada vez más, pero que el arca de la salvación es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay victoria con Jesucristo. Por eso Jesús habló
para que el mundo crea. Dice, para que seamos perfectos en la unidad. Por eso es importante que nos propongamos madurar, nos propongamos aprender, nos propongamos reconocer nuestros errores y aprender a relacionarnos. Cuando una persona aprende a relacionarse es porque está madurando. ¿Cuánto dicen amén? Cuando una persona se ofende, encima es ofendido, y se ofende, porque todavía es inmaduro, se enoja, pero cuando uno va madurando, uno va creciendo, uno va aprendiendo a relacionarse. Tenemos que priorizar la unidad antes que tener nuestra razón. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos matrimonios se pelean porque yo tengo razón? Priorizar la unidad en el matrimonio, la unidad en la familia, la unidad en la iglesia, contribuir en los lugares de trabajo para poder bendecir el lugar. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros entendemos que la unidad es un principio bíblico, para que también nosotros encontremos fortaleza y encontremos que no estamos solos, que Dios está, pero también tengo un hermano que me acompaña, una hermana que me acompaña, y que en medio de las situaciones que podamos vivir, tenemos la familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia lo experimentó. Cuando usted me acompaña al libro de Hechos capítulo 4, vemos cómo tenemos el modelo que nos enseña que esto puede ser real y debe ser así, más allá que un momento específico, el comienzo de la iglesia, pero nosotros tenemos que tener este mismo espíritu para poder ayudarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Fíjese que la Biblia por todos lados habla unos a otros. Entonces no hay lugar para los separatistas. No hay lugar para los que creen, no, pero yo estoy en mi casa, yo hago lo mío, soy cristiano igual. No, estamos haciendo algo mal. No es lo mismo, seguro. Hay ciertas ocasiones que no podemos juntarnos, como pasó en la pandemia. ¿Cuánto entienden esto? Puede haber otra ocasión que no nos podemos juntar, pero la Biblia nos enseña que nos juntemos, que estemos juntos, que estemos interesados por la necesidad del otro. Amén. Y que no nos dejemos de congregar, porque algunos hacen un hábito de no congregarse. No, si total yo tengo comunión con Dios y también oro con mis hermanos, decir que también no es lo mismo. Si Dios nos enseña que nos congregamos, si dice la palabra en el templo y en las casas, todos los días, no cesaba de predicar y de enseñar la palabra de Dios, si la Biblia habla por todos lados de estar juntos y nosotros tenemos un pensamiento distinto, estamos equivocados. Y tenemos que entender que la comunicación arranca primero con Dios y arrancamos con los que estamos cercanos. ¿Dónde vienen los problemas? Cuando hay falta de comunicación. ¿Dónde vienen los problemas? En los matrimonios. Diga conmigo, en la falta de comunicación. ¿Dónde vienen los problemas cuando el hijo está encerrado con la computadora o con el teléfono y al mediodía está con los teléfonos, con la tablet, con la televisión y ninguno habla con ninguno? ¿Dónde viene el problema? Diga conmigo, en la falta de comunicación. Tenemos que entender que es vital la comunicación. Con Dios, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con la iglesia donde nos congregamos. Si nos estamos congregando en una iglesia y no hablamos con el pastor, no hablamos con la pastora, no hablamos con los hermanos y nos cortamos solos, no entendimos lo que significa ser uno, no entendimos lo que significa comunicarnos, tener algo en común, ser uno. Necesitamos que se nos revele, diga conmigo que se nos revele. Necesitamos estar comunicados. Fíjense, hace un tiempo atrás, hace rato que yo tenía este sentir, bueno, lo confirmo este sentir. Tengo mi pastor, que hace 30 años que es mi pastor. Y cuando nos encontramos es una bendición, nos enriquece. Ahora estuvimos hablando de poder unirnos con todos los pastores que salimos una vez por mes. Tenemos actividades, sí, estamos hasta la cabeza de actividades, todos los pastores que estamos saliendo de ahí. Pero entendemos que es importante estar en comunión. Y que a pesar de los años de que tenemos iglesias y anexos, entendemos que necesitamos la unidad, la comunión, el compañerismo, el amor, el contar
los problemas, las tristezas, cosas que pasamos como hombres de Dios también. ¿No? ¿Usted cree que los pastores no pasan cosas? Ah, pastor, yo pensé que estaba montado en una nube y vino Los Ángeles y... No, olvídese. Y qué bueno es también compartir con alguien que puede entender, porque nadie puede entender a un pastor si no es otro pastor. ¿Cuántos entienden esto? Olvídese, ningún hermano, ningún líder, ningún pastor va a entender a un pastor. El único que puede entender a un pastor es otro pastor. O la esposa, se supone, ¿no? Pero hablo de la comunión, de no perder la comunión, de no perder el diálogo. Seguro, la sociedad va toda apuntada a aislamiento, a aislarnos. Y hay un montón de cosas que son cosas que han salido nuevas, pero que si nosotros no las manejamos, no las dominamos, nos dominan a nosotros. ¿Cuánto entienden esto? Si vos tenés un teléfono y lo usás para lo que tenés que usar y lo manejas vos, está bien, pero si esto te controla a vos, ya estás en un problema. Todo lo que nos controla, ya estamos en un problema. Por eso es importante que nosotros sepamos que Jesús le dio prioridad, que sean uno, comuníquense, estén juntos, así como yo y mi Padre trabaja, yo también trabajo, no hago nada que no veo hacer el Padre, tenía comunión con el Padre, pero lo rogó por los discípulos y por nosotros, por los que han de creer. Por eso aquí, en este capítulo 4 de Hechos, en el 32, vemos como cuando personas realmente tienen un encuentro con Dios y se les revela la importancia de la unidad. Fíjense algo. ¿Dónde vino un despertar en los medios de comunicación? ¿Dónde se asombraron? Porque fíjense que todos los eventos cristianos apenas salían en los diarios, apenas, porque ni los pasaban. Pero cuando hubo, no sé, 700.000, casi 1 millón de personas en el obelisco, ¡wow! Dijeron, estos evangélicos son unos cuantos. Y faltó 20 veces más, ¿no? ¿Qué es lo que le llamó la atención? La unidad de todas las denominaciones, pastores, todos juntos allá. ¡Wow! Para que el mundo vea cómo vamos a ganar la ciudad. Si tenemos un evento, hermano, que se hace una vez al año, donde todos los cristianos tendrían que estar, y va un 10% de todos los cristianos. No solo tenemos que hablar de la unidad, sino practicar la unidad, acompañarnos para poder glorificar el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y aquí qué pasó? Se le reveló la unidad y el Espíritu Santo nos empezó a inquietar a poder suplir la necesidad del otro, pero no solo aquí en las materiales. Orar uno por el otro, animarnos, alentarnos, descubrir los dones y encontrar el propósito para vivir en el gozo y en la alegría de saber que Dios nos dio una particularidad, nos dio un carácter, nos dio una habilidad para que funcionemos dentro del cuerpo. ¿Cuánto dicen amén? Porque si no lo hacemos, no nos comunicamos o no hablamos, pastor, tengo este sentido, o me gustaría hacer esto, ¿cómo nos vamos a enterar? O si le pasa algo, si usted no tiene trabajo, o si se quedó sin trabajo, o si no tiene para comer. Y nadie sabe cómo va a poder suplir su necesidad si no se comunica. Tenemos que comunicarnos. ¿Cuánto dicen amén? Fíjese lo que dice la palabra, lo que pasó aquí. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Díganlo conmigo, comunión. Todas las cosas en común. Tenían una común unión, tenían una comunicación, tenían una participación. Si yo digo que tengo comunión, tengo que participar. Tengo que ser parte de algo. Amén. Somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo, somos parte del rebaño del Señor, somos parte de las piedras vivas. Bueno, tenemos que relacionarnos y tenemos que dialogar y contarnos las alegrías y contarnos las tristezas, orar unos por otros y ayudarnos a seguir adelante. Dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús,
y abundante gracia era sobre todos ellos. Escucha el 34. Esto tiene que pasar en la iglesia. Y también, al pasar esto que vamos a leer ahora, también nos va a dar la capacidad financiera para poder bendecir a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios. Porque dice la Biblia que hagamos bien a todos. No dice solamente a los hermanitos de la iglesia. No. Hagamos bien a todos, pero sobre todo, prioridad a los hermanos en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que hacer bien a todos. Para hacer bien a todos tenemos que dar, tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir dinero, tenemos que invertir vida, porque el tiempo es vida, para poder ganar las almas para Cristo, porque ese es el sentido de Cristo. ¿Saben cuál es el sentido de Cristo? Las almas. ¿Amén? Todo lo que hagamos tiene que estar en función de alcanzar las almas. Y fíjense lo que dice aquí en 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según la necesidad. Amén. Yo no le digo ahora que usted tiene 2 casas, venda uno y traiga todo el dinero acá, no le digo eso. Pero no sé si usted me entiende del espíritu de compañerismo, del espíritu de poder pensar en el otro, orar por el otro, preguntarle cómo estás, qué te pasa, cómo andan tus cosas, porque a veces somos medio cerrados, estamos cerrados y no hablamos. Quizás no está por explotar el matrimonio y nadie sabe. Después llega el pastor y dice: pastor, no se separó. ¿Pero cómo se separó? ¿Cuándo se que vienen así? Y hace 3 años que venimos a las patadas. ¿Pero por qué no te comunicaste? Bueno, no sabe decir. Tenemos que comunicarnos. ¿Cuánto entiendan? ¿No? Tenemos que comunicarnos y tenemos que orar para que la unidad crezca y ser parte de eso. ¿Amén? Y donde hay comunicación, podemos pedir más perdón. Amén. Pero si no nos comunicamos, estamos distanciados. Quizás una ofensa, pero uno no habla con el otro viene por acá y uno va por acá. Y eso nos estorba en nuestras oraciones. Ahora cuando nos acercamos y nos decimos: mira, disculpa, te hice algo, perdóname, o hablamos, vaciamos esa idea, si tenemos una idea. Yo cuando hay falta de comunicación, dicen los chicos, se hacen el bocho. ¿Cuánto entienden esto? Cuando yo no me comunico, me hago el bocho. Pienso, creo que el otro está pensando y el enemigo gana ventaja porque no ignoramos sus maquinaciones, porque él quiere dividir y que estemos distanciados e incomunicados. ¿Cuántos saben que el diablo le gusta esto? El domingo tuvimos gozo, hermano. Ven los chicos, hablamos con ellos. Una bendición, podían contar cosas y uno veía los talentos y le preguntaba los estudios y qué bien que nos hizo, qué bien que nos hace juntarnos, no para chusmear, no para juzgar, no para hablar peste del otro, para edificarnos, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si nos juntamos, tiene que ser para edificación, para aliento, para ánimo, para ayudar. Cada vez más crece el individualismo, hermanos. El tema es que el individualismo no se meta en la iglesia, sino que nosotros nos planteemos en este principio que dijo Jesús, que seamos uno para que el mundo crea. Amén. Que podamos nosotros en esa unidad poder alcanzar logros juntos, poder hacer algo por nuestro prójimo juntos. No hay límite cuando nosotros entendemos esto, hermano. ¿Por qué? Porque Dios respalda la unidad cuando entienden esto. Dios no respalda la división. Dios no respalda los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la enemistad, porque eso tiene que ver con la zona de la carne. Y dice que cuando hay esas cosas hay toda obra perversa y la iglesia se estanca. Por eso el diablo siempre trata de meter cizaña para que no se fortalezca la unidad. ¿Cuánto me entienden? Y tenemos que cuidar la unidad. ¿Cómo se cuida? Cuando usted escucha a alguien hablar peste del otro, dice: no, mira,
arreglar un problema con él. ¿Amén? Cuando alguien está chusmeando y está criticando, párelo con amor. Hermano, vos estás mordiendo, estás mutilando la iglesia. ¿No te pensás que Dios no te escucha? Fíjate lo que le pasó a Aarón. Lo que le pasó a Aarón y a María por hablar de Moisés. Entonces, también tenemos que guardar la unidad. Tenemos que ser parte de esa unidad, pero guardarnos unos a otros. También el amor y la unidad, para que el amor, la unidad y la humildad, para relacionarnos sanamente. ¿Cuántos dicen amén? Porque seguro no es lo mismo estar en un banco que participar en un grupo. Tengo que ser paciente, tengo que ser tolerante, sé que los hermanos están en el proceso, algunos más maduros, otros no están maduros, algunos todavía tienen cosas que cambiar, pero es ahí donde nos rozamos y nos pulimos, y ahí donde se ve quién es probado, pero también se ve quién está probado. ¿Cuánto entienden esto? El que está probado es el que sabe cómo resolver problemas personales. El maduro es el que sabe resolver problemas personales. Y el inmaduro, digamos que no se calla. Y bueno, usted lo ve, está con cara de limón. Pasa un día cara de limón, pasa 2 meses cara de limón. Tiene un rollo. Y tiene un rollo que capaz que se lo hizo. No, porque entré la hermanita ya me miró así, me miró la ropa. Y ya se hizo mucho, que la otra no la quiere. ¿Cuánto me pueden entender, hermano? Dejemos de darle lugar al diablo y démosle lugar al Señor para que nosotros seamos parte de la unidad y estimemos al otro como superiores a nosotros mismos. Jesús se despojó, Jesús se humilló, Jesús tomó forma de siervo y Dios le levantó y lo exaltó sobre todo. ¿Por qué no imitamos a Jesús y no tenemos el sentir de Jesús? Porque si rivalizamos, si competimos, si tenemos celos, contienda, eso no viene del Espíritu, sino viene de nuestra naturaleza inclinada a lo malo. Y Dios quiere que crezcamos como iglesia, pero que crezcamos llevando el mensaje de salvación y alcanzando a los perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia madura es una iglesia que afecta. Una iglesia inmadura es una iglesia que siempre da vueltas a círculos. Como Israel, siempre daba vueltas a círculos. Son los mismos pero con más cara. No alcanza una alma ni a palo. Somos un pueblo muy feliz, el otro que lo parte un gallo. No. Y dijo Jesús, alcancen, lleven las buenas nuevas. Pero la unidad nos fortalece como cuerpo, como equipo. Imagínense, hermano, si alguien nos pide ayuda, necesito una ayuda de la iglesia, necesito 7 personas que vengan a hacer esta tarea en tal colegio, en tal hospital. Necesitamos un equipo. ¿Cuánto dicen amén? Un equipo fuerte, un equipo sólido, un equipo estable, un equipo que dice sí voy y va. No, porque me ha pasado que me comprometí con las autoridades y después me dejaron solo. ¿Por qué? Porque todavía no hay madurez. Entonces, si no hay madurez, no podemos afectar la iglesia para el lado. Porque no entendemos lo que es la unidad, el compromiso, el amor por Dios, por mi hermano y por el prójimo. Amén. Porque somos llamados a alcanzar las almas, no a calentar una silla toda la vida. Somos llamados a poner en práctica los dones y los talentos que tenemos. Y terminando, acompáñenme a Filipenses capítulo 2, que aquí habla, está dando en el contexto, ¿no?, de lo que quiso hacer, lo que hizo Cristo. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 2, ¿no? El apóstol Pablo después le da el ejemplo de Cristo, ¿no? Le da el ejemplo, ¿no?, que para nosotros ascender o ser realmente, digamos, estar a pleno con el Señor, primero tenemos que descender para poder ascender. Humildad, docilidad, comunicación, madurez, aprendizaje, entrenamiento,
compromiso, diga conmigo madurez. Versículo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, ¿qué dice? Sintiendo una misma cosa. ¿Cuándo vamos a sentir una misma cosa? Cuando estamos en el Espíritu, cuando estamos conectados con Dios, estamos conectados con el pueblo de Dios, entonces tenemos un mismo sentir porque tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero si yo no tengo la comunión con Dios, la comunicación con Dios, voy a pensar en mí, primero yo, segundo yo, décimo yo, y lo demás que se ocurre a los hermanos. Pero tenemos que tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Recuerden que la otra vez, Cristo que hizo, el sentir de Cristo era predicar, enseñaba, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Ese es el sentir de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y dice, terminando con esto, dice, sintiendo una misma cosa. 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, escuche esto, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Diga conmigo, el otro. Tengo que empezar a orar, Señor, dame amor, dame compasión, dame tu sentir por el otro. Quiero hacer algo por el otro. Amén. Porque de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Que el Señor nos ayude a comprender que este principio nos va a llevar a una iglesia imparable, porque es un principio que estableció Jesús. Cuando la iglesia se le revela esto, la iglesia crece, y los ministerios salen y la iglesia se expande. Cuando no se entiende esto, se compite, se rivaliza, hay celo, hay niñadas, hay ofensas. Bueno, siempre está todo estancado. No podemos avanzar con una guardería. Necesitamos avanzar con un equipo de soldadas y soldados de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? No podemos conquistar una guardería. Tenemos que conquistar con una iglesia madura. ¿Cuánto dicen amén? Oremos por esto, tengamos tiempo de oración por esto.